En esta silla en la que yo estoy sentado tenía que estar una joven que presentó aquí hace no mucho un librito. Se llama Elena Cabrera, pero no puede hablar. Yo me llaman por teléfono y digo, joder, que este teléfono no funciona, y es que no podía hablar. Ayer dice que se montó en una moto que iba no sé dónde. ¿Quién le manda? Claro. Y ayer es que en Madrid hacía mucho frío y no puede hablar. Bueno, pues la traeremos otro día que presente algo. Por ejemplo, ayer estuve hablando con un señor que os apetecerá que lo traigamos, que se llama Manuel Rivas. Pues sí, no nos importa. Me volvió a decir que sí, pero bueno. Bueno, estoy hablando y tengo aquí a mi diestra, pero como estamos en casa, pues oye, de lo que casa se olvida uno. Es que ya... Tenemos una mujer menudita de tamaño, pero muy grande literariamente y muy grande como persona. No la tengo que presentar, pero voy a decir alguna cosa. Hombre. Porque he llegado hasta la página del libro. A mí no me gusta leer los libros antes de la presentación porque quiero escuchar a la persona que los presenta y luego pues quedar influido por lo que ella me cuente para ver cómo lo tengo que leer. Pero en este caso además no dice nada. En el de Pequeñas Mujeres Rojas sí te dice cómo tienes que ir leyendo, aquí no te dice nada. No te cuenta nada de eso. Y entonces pues tendremos que contar algo de ella, ¿no? Es doctora en filología, no voy a decir el año que nació ni la edad que tiene. Además, es mucho más joven que yo. Me da lo mismo a ella ya, a las alturas de la vida. Da igual, es una mujer que procede de la clase, digamos, trabajadora. Su padre, ella lo cuenta en el libro, eso sí lo he leído. Su abuelo era mecánico y le hacía carantoñas a ella, que se cabreaba con él porque decía no sé qué de las uñas, de la grasa y no sé qué. Algo de eso, que recuerdes, ¿no? Pero que bueno, pues cosas de crío, ¿no? Luego sintió una tremenda adoración por su abuelo. Su padre ya fue a la universidad, es profesional liberal. Su suegro era militar, su marido es un desclasado de la militar, quiero decir, porque era un obrero que trabajaba en las cosas nucleares o algo de esto. Con un aparato de medir cosas, no hacía bombas, joder. Pero trabajaba en una cosa que era nuclear, yo creo, he leído algo de eso. Sí, yo te lo cuento. Lo cuentas tú luego, ¿no? Bueno, y es un libro que esto es una suposición mía, ¿no? Como ella va anotando todo, y es como... Yo me acuerdo un día que le pregunté, digo, ¿y tú cómo te apañas para escribir? Digo, porque yo las primeras páginas, cuando me las leo, las tengo que leer 2 o 3 veces. Y sacó el cuaderno, con un subrayado primero de fosforito amarillo, de todas las veces que subraya, ¿no? Un trabajo de constancia, de machaque, de currela. A mí, si yo tuviese que definir a Marta, lo tengo muy fácil. Había un poeta en este país que todos conocemos, que decía, me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, España a sus obreros. Esa es la definición para mí de Marta. Una mujer que curra, que lo que tiene se lo ha currado, deberá parte a la sociedad y a gente que le ha echado una mano. Pero la gente te puede echar una mano un día, pero como le defraudes no te la vuelven a echar. O sea, yo creo que todo lo que tiene es gracias a su currelo, a su intelecto, a su constancia y a su calidad literaria, obviamente, porque si no la tuviese no llegaríamos a ningún lado. De donde yo he llegado, pues cuenta 2 cosas, porque no he llegado hasta más. Un agradecimiento, creo que está un agradecimiento a una persona, porque esa persona creo que reconoce las 2 cosas, su trabajo y su calidad literaria. Me refiero a tu patrón, al señor Herralde, ¿no? Herralde. Y luego hay otra parte en el que, por utilizar un término llano y que entendamos todos, aunque sea un poco grosero, se destripa. Un poco antes, cuenta un poco su vida así más
Y claro, dices, y luego el libro es político. Bueno, decía un amigo mío, me acuerdo un año cuando los que hayamos vivido una lucha, un año hicimos una manifestación por la enseñanza, porque nos hacían falta colegios. Entonces la gente se queja mucho ahora, pero ahora hay una media de 25, menores de 25 alumnos por aula, y por aquellos entonces se superaban los 40, había 41, 42. En el distrito de Latina concretamente, y eso me lo ocurrió yo colegio por colegio, que había 33 colegios públicos, la media estaba rozando el 42. Bueno, pues íbamos a hacer una manifestación y llegaron dos señoras así muy... Dijeron que si no sacábamos banderas, si no se hacía política, pues que ellas irían a la manifestación. Y Eugenio, que era un compañero que militaba en el Partido Comunista, pegó un puñetazo en la mesa y dice: mire usted, señora, en esta vida todo es política hasta cagar. Porque hay quien caga y se limpia con papel de seda y caga en una taza de plata, y quien tiene que cagar en el campo y limpiarse con una hoja de higuera, si es verano, y si no, con una piedra en invierno. Así que, política, pues bueno, pues con eso queda todo dicho. No renuncia, o sea, vamos, se ve por todos lados que es una persona de donde procede, de la clase trabajadora, con su inquietud política, de izquierdas, obviamente. Y aprovechando esto de izquierdas, quiero deciros que tendremos que empezar a currar, porque nos vienen dando hostias por todos lados. El trozo que va desde la calle, desde la plaza de Cardenal Cisneros hasta la plaza de Moncloa, gracias a la petición de compañeros de aquí del barrio, ya que gobernaba ahora Madrid, doña Manuela Carmena, se le cambió el nombre, se llamaba Avenida de la Memoria. Pues se ha aprobado el pleno del jueves pasado, este jueves de esta semana, que va a pasar a llamarse Avenida de la Concordia. Entonces, que cada cual lo toma como sea, pero hay gente pues que justifica que me presionan por un lado para hacer lo que yo quiero porque no tenía cojones para hacerlo antes. Y no voy a decir mucho más, porque luego podría decir alguna cosilla más, pero prefiero que lo digas tú y luego que la gente lo diga. Y yo ya hablo. Que nos cuente algo, ¿no? Es que yo soy de letras y lo de los números lo llevo realmente muy mal, pero así, a lo tonto, o a lo listo, yo creo que llevo viniendo por aquí unos 14 años. Exactamente 14 años. Exactamente 14 años, me dice Alfonso. Yo la primera vez que vine aquí creo que a hablar de un libro fue de Black. Sí. Y esto fue el año 2010, estamos en 2014 para 2015, hace ya casi 15 años que llevo. 2024. Eso, 2024, perdona, vamos para 2025. ¿Ves cómo soy la letra? Ya se me ha ido la cabeza. Entonces, como os decía, a lo tonto, a lo listo, llevo viniendo por aquí unos 15 años. De modo que cuando yo empecé a venir por aquí era una niña. Y nosotros también. Y vosotros también, ¿no? Un poquito menos. Aquí que cada uno haga sus cuentas. Yo desde luego me recuerdo a mí misma como si llevara calcetines cortos y piruletas. Bueno. O sea, hace 15 años yo era todavía una chavalina. Tengo 58 años. Mentira, tengo 57 años. Pero digo que tengo 58 años porque en la Wikipedia, a partir de enero, empezará a decir que tengo 58. Lo cual es siempre una tremenda falsedad porque yo nací en noviembre. Entonces me paso teniendo un año más de los que realmente tengo mucho rato, ¿no? Entonces ya me voy acostumbrando a que por la que tengo 58, pues hace ya mucho tiempo y como os digo, yo llego aquí y me siento como en casa. Alfonso ha empezado hablando de que qué pequeña eres, que no sé qué y tal. Físicamente. Claro, es que a eso voy. A mí es que hablar de lo físico me interesa mucho y en los íntimos se habla mucho de lo físico y ahora os contaré. A mí me pasa una cosa muy rara cuando voy a los sitios, con vosotros ya no, porque ya son muchos años y ya sabéis cómo son y ya me tenéis cogidas las medidas. Pero yo llego a muchos sitios y por lo que escribo, o por cómo escribo, no sé muy bien por qué, cuando llego todo el mundo me dice: pero qué pequeña eres.
Porque todo el mundo, no sé si espera que por efecto de las enumeraciones o por efecto de la contundencia, o vaya usted a saber, esperan una mujer así muy grande, pues no. Soy pequeña y reconcentrada. Memoria, concordia y todas estas cosas. Este libro habla de la memoria. En realidad yo creo que todos los libros terminan hablando de la memoria, porque la memoria es el relato y el relato es la memoria, pero simplemente os voy a decir una cosa de estos de la memoria y de la concordia, porque creo que las personas del mundo de la cultura tenemos gran responsabilidad de muchos olvidos y de mucha dejación de funciones en el espacio de lo público. Yo ahora estoy prácticamente recién llegada de la Feria del Libro de Guadalajara, de la FIL, ya sabéis, que es la Feria del Libro de literatura escrita en español, pues yo creo que seguramente es la más importante del mundo. Y este año la FIL además estaba dedicada concretamente a España. Y había un pabellón en el centro con una estantería rosa maravillosa, qué bonito, con muchos títulos muy representativos de escritores y de escritoras que son muy importantes, y había muchas mesas, encuentros sobre determinados asuntos. Entonces, una de las mesas a las que yo asistí en este caso como público, no como persona que estaba participando en la mesa, hablaba precisamente de la memoria. Y al final de lo que se habló, el lugar de la memoria es del derecho al olvido. Entonces, dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo intelectual, hay en los últimos años un prestigio del olvido. De la conveniencia del olvido, para poder seguir adelante, para poder superar los traumas personales, para poder superar los traumas públicos, y a mí eso me parece muy peligroso, verdaderamente me parece muy peligroso, porque para que de verdad pueda haber olvido, lo que tiene que haber es una herida cicatrizada. Y además creo que no es lo mismo hablar de la memoria desde un punto de vista personal, subjetivo. Tú puedes tener fallos en tu memoria, o tú puedes tener lagunas, o tú quieres personalmente, prefieres olvidar ciertas cosas, acordarte más de otras, no olvidarlas jamás. Puedes tener una memoria más sensorial, puedes tener mil cosas, ¿no? Pero una cosa es lo íntimo y lo privado, y otra cosa, confundir eso con el discurso institucional sobre la memoria. Y no se puede propiciar desde las instituciones el olvido. Y tampoco se puede hablar de la memoria y el olvido de la misma manera si estamos refiriéndonos a las víctimas o a los victimarios. Desde el punto de vista de los victimarios, el olvido siempre es conveniente. Y el olvido está en la base de la conciliación, el borrón y la cuenta nueva. Pero desde el punto de vista de las víctimas, y más en un país donde sigue habiendo muertos en las cunetas, muertos sin lápidas, familias que todavía están intentando reconstruir su pasado, sus genealogías y sus actividades, hablar del olvido, de la conciliación, de la concordia, de la equidistancia, a mí me parece una actitud política torticera y que se propicia desde la cultura, montones de veces, en las ferias del libro, en las mesas, en los encuentros. Entonces, pues ahí estamos. Os recuerdo que otro de los grandes problemas es el problema de la equidistancia. Y en este sentido, a mí siempre que vengo aquí a Crola me gusta mucho ver en la entrada el retrato de Almudena Grandes, que sabéis que no era precisamente una mujer equidistante, no, para nada. Almudena Grandes es uno de los personajes que aparecen en Los íntimos, en este libro que tenéis aquí delante. De hecho, la última vez que yo estuve aquí con Luis García Montero
presentando sus poemas, su colección de poemas titulados precisamente Almudena, una recopilación de los poemas amorosos que él le dedicó a Almudena Grandes a lo largo de su vida. Yo lo que hice fue aprovechar para leer un fragmento de un capítulo de Los Íntimos, donde yo comentaba cómo había sido mi relación de dónde venía mi relación con Almudena y con Luis. Y os conté, porque en ese texto se leía, que yo conocí a Almudena por Luis, que no es al revés, porque mi contacto con la literatura empezó a través de la poesía y del estudio de la poesía, y que yo empecé a estudiar la poesía de Luis, y que Luis fue quien nos llevó de la mano hacia Almudena, y que luego con Almudena tejimos un vínculo muy sólido y muy bonito y muy cariñoso. Teníamos algunas desavenencias, teníamos algunos puntos de vista diferentes respecto a la literatura y el tipo de literatura que nos gustaba, o sea, así como discrepancias de personas metidas en este oficio. Pero desde un punto de vista político, desde un punto de vista humano, desde el punto de vista de cómo nos gustaba disfrutar de la vida y cómo nos gustaba reivindicar lo que teníamos que reivindicar, pues éramos personas tremendamente empáticas. Y había algo que era sagrado, y es que cuando nos invitaban a cenar algunas veces Almudena y Luis a su casa, ahí en la calle Apodaca, en Madrid, a Almudena le gustaba mucho celebrar, y le gustaba mucho organizar, y le gustaba mucho hacer comidas y reunir a la gente. Por eso yo creo que la pareja fueron un nexo de unión entre la literatura de los dos lados del Atlántico. En los salones de Almudena y Luis, Chema y yo hemos conocido, yo que sé, pues Eduardo Galeano, por ejemplo, y a gente maravillosa. Pues cada vez que íbamos por allí, Almudena siempre hacía ensaladilla rusa, y cuando nos marchábamos nos decía siempre: oye, Chema, llévate el tupper. Preparaba el tupper de ensaladilla rusa para que se lo llevara Chema, y yo luego se lo devolvía. Porque ya sabéis que para conservar una amistad es muy importante devolver los tuppers. Esto también es un gesto político. Es un gesto político y considerado. Nunca me devolvió el tupper, ¿eh? No me digas. Pues muy mal. ¿Te acuerdas? No, yo es que le hice, no lo tenía que devolver. En una de sus novelas, en la del lector de Julio Verne, habla de unas mujeres valientes que viven en un cortijo, que eran las recoveras. Entonces estaba prohibido la venta de huevos. La gente iba recogiendo los huevos por el campo, los llevaban con unos borriquillos en las aguaderas, metido con paja, y luego los vendía. Esas eran las recoveras. Y yo le traje una docena de huevos a Almudena y quité todas las etiquetas y puse la leyenda de las recoveras. Digo, oye, ¿cómo tienes que devolverlo más? Y dice: no, este es para mí. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, el caso es que este libro, que se titula Los Íntimos, es un libro en el que yo hago memoria. Volvemos a lo de la memoria, porque yo creo que hacer memoria es muy importante, y que se puede hacer memoria desde distintos momentos de la vida. Se puede hacer memoria cuando eres una persona muy anciana, se puede hacer memoria cuando sientes que has pasado un umbral importante de tu vida, se puede hacer memoria cuando has superado una enfermedad, se puede hacer memoria en muchas... No creo que tengamos que ajustarnos al tópico de que solamente se puede hacer memoria cuando estás al borde de la extinción por el número de años que vas acumulando. Os recuerdo que, por ejemplo, San Agustín, que bueno, eran otras épocas, pero San Agustín escribe sus famosas confesiones con 40 años. Y es uno de los textos autobiográficos más importantes y más significativos de la historia de la cultura occidental. Como será San Agustín, pero eso es verdad, ¿eh? O sea, los santos también, yo quiero recordaros también a Santa Teresa y otros santos y santas que tienen su mérito literario. Entonces, yo decido hacer memoria de todo lo que ha sido mi vida literaria. Probablemente porque el año que viene, 2025, se cumplen 30 años de la publicación de mi primera novela, El frío, que fue publicada en el año 1995,
pero sobre todo porque yo siento que he llegado a un momento de mi vida que no es ni muy provecto ni muy temprano, 57 años, estás ahí, no eres una mujer muy mayor, pero tampoco eres una jovencita, en el que merece la pena recapitular, sobre todo porque yo tengo la sensación de que la manera de entender la literatura en la que yo me crié, la manera de leer los textos literarios que yo acostumbraba a practicar, lo que a mí me parecía admirable en la literatura, está cambiando de una manera vertiginosa. Está cambiando muy deprisa la relación con los textos literarios, lo que le pedimos a la literatura, lo que estamos dispuestos a poner de nosotros mismos y de nosotras mismas en un texto literario es muy diferente. Y entonces eso a mí me hace tener un sentimiento un poco elegíaco y seguramente también me hace sentirme mayor antes de tiempo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, como todo es política, como muy bien ha dicho Alfonso, y nos pongamos como nos pongamos, la literatura no es un espacio sagrado, sino que la literatura está absolutamente penetrada, y utilizo la palabra penetrada en sentido recto y figurado, que cada uno piense lo que quiera, está absolutamente penetrada por las lógicas del capitalismo y del neoliberalismo. Eso nos lleva a que desde el punto de vista de quienes nos dedicamos a este oficio, que, insisto, es un oficio, es un trabajo, no es un sacerdocio, cada vez estemos más apurados por la necesidad de hacernos visibles, por la necesidad de estar al mismo tiempo en todas partes, por la necesidad de cruzar el charco 5 veces al año, por la necesidad de irte a presentar tus libros a Bollullos del Condado, a Estocolmo, a San Petersburgo y a Olmeda de las Fuentes. Estar en permanente movimiento. Yo ahora mismo pienso más en mí misma como escritora, como una señora cogida a una maletita de ruedas, que como una señora que coge su bolígrafo y se pone a tomar sus apuntes en el cuaderno. Entonces, todo eso produce un cansancio y produce una fatiga y produce una visibilidad que a veces resulta pues incómoda. Entonces, desde ahí yo me pongo a escribir los íntimos y me pongo a escribir los íntimos en un tono muy autoparódico, porque es una risa. O sea, quiero decir, vosotras veis mi vida desde un punto de vista que puede ser muy fotogénico, desde un punto de vista de la tía esta, fíjate, que está todo el día. Si se va al High Festival de Cartagena, si se va a Formentor, si se va a no sé dónde. Y tenéis razón, claro, hay una parte que es tremendamente privilegiada y hay una parte que dices, jo, me lo he currado, luego piensas por otro lado y me ha merecido la pena y qué cosas, cuántas rosas estoy viviendo, qué maravilla. Pero por otra parte dices, joder, estoy desgastadísima, estoy muy muy desgastada. Entonces, en este sentido, en esa memoria que se hace del pan y las rosas en los íntimos, son muy muy importantes los puntos de partida. Y aquí arranco con lo que ha comentado Alfonso, de una perspectiva de clase y de una perspectiva de género. En el mundo de la literatura, igual que en el resto de los mundos, no es verdad que exista la igualdad de oportunidades. No es cierto. Yo soy muy consciente de que a mí, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pequeña mujer roja, por el hecho de ser la nieta de un mecánico melómano en lugar de la nieta de un registrador de la propiedad en Salamanca con mucho dinero, pues las cosas me han ido de manera distinta. Esto es, o sea, cuando llegas al campo literario, no es que llegues al campo literario y ya lo tengas todo hecho. Yo soy muy consciente de que yo he pasado unos trabajos, he pasado por un camino, por una odisea, no sé cómo llamarla, más desgastante
que otras personas. Y esto, lo siento mucho, esto se puede considerar victimismo, lo que queráis, esto es así. Yo ya os digo que por el hecho, por ejemplo, de ser mujer, que si queréis ahora es lo más socorrido, lo más evidente, yo, por ejemplo, cuando quedé finalista del premio Nadal, yo tuve que soportar críticas y acusaciones que a un hombre no se le hubieran hecho nunca. Por ejemplo, a mí lo primero que me dijeron nada más quedar finalista del premio Nadal fue la fea esa que ha ganado el Nadal. Bueno, estas cosas parecen una tontería, pero poquito a poquito, en lugar de darte seguridad en ti misma, te la van quitando. Porque cuando yo empecé a escribir en el año 95, yo no pensaba que nada de esto fuera a pasar. Y poquito a poquito van pasando esas cosas. O van pasando que tú estás en una mesa con otros escritores y alguien del público se te acerca y te dice: ¿y usted por qué habla con esa seguridad? Y a este señor no le han dicho nada de su seguridad. Ni a este señor tampoco le han dicho nada de su seguridad. O pasa que estás en una mesa, y esto pasó el otro día en la Feria del Libro de Guadalajara, y voy a decir el pecado, pero no voy a decir los pecadores. Estábamos en una mesa y bueno, pues el entrevistador se fijó en el escritor hombre y a las dos escritoras mujeres nos dejó un poquito más arrumbadas, y cuando me hizo a mí una pregunta, me dice: bueno, Marta, ahora por favor tú resume para nosotros qué es lo que te ha parecido más interesante del discurso de tu compañero. Y yo dije: perdóname, pero hasta ahí podíamos llegar. Si me lo permite, voy a utilizar el ratito que me queda para hablar de mi libro. Entonces, fijaos que estas cosas parecen, insisto, no son una tontería. Y sobre todo no son una tontería porque se supone que una señora que tiene ya la trayectoria que yo tengo, no tendría por qué verse en esas tesituras. Y sin embargo me veo en esas tesituras. Y además me veo en esas tesituras con el discurso deformante agrandado de que ahora las mujeres tenemos todas las ventajas y los chicos son unos pobres hombres, que no les hace caso nadie, ¿no? Entonces, en fin, de ese desgaste y de esa situación un poco crítica y, ya os digo, muy autoparódica, habla este libro. El otro día lo presentó en Barcelona un amigo mío. Bueno, no es tan amigo mío, pero es un escritor con el que tengo muchas afinidades, que es Javier Pérez Andújar, y dijo una cosa que a mí me encantó, creo que lo dije en Muga también, pero ahora lo repito porque me parece maravilloso. Javier Pérez Andújar dijo algo así como que este libro es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ostras, Pedrito. Ostras, o sea, ni más ni menos que El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que por si lo habéis olvidado os recuerdo, sin hacer spoiler, y os lo digo en inglés para que me entendáis. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, así muy resumidamente, habla de cómo la base, la semilla más negra del capitalismo depredador, o sea, ese afán del capitalismo colonialista, imperialista y terrible, se recubre culturalmente, filosóficamente, con discursos filantrópicos. Eso es lo que cuenta El corazón de las tinieblas. ¿Por qué se invade Irak? ¡Oh! Irak se invade porque Saddam Hussein es un monstruo y hay armas de destrucción masiva. ¿Por qué se invade realmente Irak? Irak se invade por la pela, y por los intereses económicos y la geoestrategia y lo que queráis, pero inventamos discursos para justificar que toda esa cantidad de mezquindad, avaricia y necesidad de lucrarnos y mantener un nivel de vida francamente desigual respecto a otras personas, pues todo eso lo recubrimos con algo que nos justifique y que nos convierta en buenas personas.
los personajes más malignos en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad son precisamente los peregrinos. Es una cosa un poco terrible. Entonces, el corazón de las tinieblas está en este libro, porque en este libro se habla de toda la mezquindad que puede acaparar un corazón humano en competencia, en competitividad con otros seres humanos, por un espacio. A ver, quita, tú, que me pongo yo. Por una crítica, por una foto, por estar o no estar en una lista, porque te hagan no sé qué cosa en la mesa, o sea, la cosa más sagrada, más bonita, el arte, no, la cosa más bonita y más sagrada del arte está llena de dinero, y está llena de modelo de negocio, y está llena de cuentas de resultado, y está llena de la necesidad de que los lectores seáis clientes, y compréis libros, y para que nosotros podamos vivir más o menos desahogadamente. Entonces, todo ese corazón de las tinieblas terribles, ¿de qué está recubierto en este libro? Pues en este libro, como dijo Javier Pérez Andújar, de lo que está recubierto es de vacaciones en el mar. O sea que esto es el corazón de las tinieblas, pero contado como si fuera vacaciones en el mar. ¿Os acordáis de Vacaciones en el mar? Sí. El barco del amor, Julie, el capitán Stubin y aquel que hacía los cócteles, que era un camarero muy simpático. ¿Y por qué decía lo de vacaciones en el mar? Pues porque se habla de viajes, porque se habla de aventuras con otros escritores y con otras escritoras, y en realidad cuando se habla de esos viajes y de esas aventuras con otros escritores y con otras escritoras, se está contando que dentro de toda esa mezquindad y de todas esas rivalidades y de todas esas cosas, el apoyo que nos damos los unos a las otras y las otras a los unos es fundamental. Entonces, por ejemplo, para mí, una mujer como Almudena Grandes fue muy importante. Para mí, un escritor como Isaac Rosa es muy importante. Para mí, otra escritora más joven que yo, como Sara Mesa, es muy importante. Y cómo, dentro de ese mundo de rivalidades, como os decía, y de competencias, pues también hay una enorme red de intimidad y afecto que es absolutamente necesaria para hacer nuestro trabajo todos los días. Sí, pero habla del mecánico, pero yo te tengo que hacer 2 o 3 cosas aquí, porque has hablado de cosas que te escapas, ¿eh? A ver, ¿de qué me escapo? Tiras la piedra, pero... A ver, venga. Tiras la piedra. Yo sospecho que el señor ese que estaba en tu mesa de reconocido prestigio literario ese de... Eso no es escaparme, que no quiero. No, pero vamos a ir por parte. Mira, yo te voy a decir aquí 4 nombres de 4 autores que no compro un libro en mi puta vida. A ver. De 5. Bueno, he comprado de uno y lo he tenido que leer 2 veces por obligación. Y me resultó un bodrio. Y lo dije públicamente delante de 2 amigos tuyos, que uno decía que era muy bueno y otro que has mencionado aquí, que... ¿Cómo se llama? Tu primer editor, Constantino Bertolo. Mira, coincidió que al Constantino Bertolo no le había gustado tampoco, y lo cual me alegró bastante. Que es Patria, que le ha gustado a todo Dios menos a mí. Ese es uno. El señor Trapiello no lo voy a leer en mi puta vida. El señor Pérez Reverte tampoco. El señor Muñoz Molina tampoco. El señor Cercas tampoco. No importa, da igual. Sí. Y ahora tú me dices si son equidistantes o no son equidistantes. Porque claro, es que luego toda esta gente escribe todos los días todos los días en El País, no. En prensa de izquierdas y nos los comemos con sopas. Y son de una equidistancia de la hostia. Y yo pregunto, y tú sabes de eso más que yo, ¿al señor Muñoz Molina no le dieron un premio en Israel por escribir un libro que le habían pedido de casi 1000 páginas? Una petición que le hizo al gobierno, a los intelectuales israelitas o los judíos de América, o quien fuera, y no le endiñaron un montón de pasta de un premio. Pregunto, ¿me equivoco o no? ¿Es cierto o no? ¿O tú no lo conoces? ¿Tú no lo sé. Haces bien en no saberlo. Es que no lo sé realmente, entonces no puedo. No, tú no me contestes. Tú no me contestes porque aquí pasa una cosa. Si tú te sales de la rueda de la fortuna, por utilizar un término, tú te sales y dices, bueno, es que tengo que estar con la maleta para acá, para allá, para todos lados. Y si tú un día te dejas la maleta en casa y no vas, te jodes que ya te has salido del mundo literario y ya o te quedas dentro y viajando o te sales, y el trabajo que te ha costado entrar, que eso nada más que lo sabes tú,
Él se lo dice todo. O sea, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir yo que él no haya dicho? Pues que sí. que claro que tienes razón. De todas maneras, lo que te estoy contando, lo que os he contado hace 5 minutos de la FIL no tenía que ver con ninguno de esos señores. O sea, eso te lo digo. Yo desde el punto de vista... O sea, que ya tengo que buscar otro para... Desde el punto de vista ideológico y literario, con esos señores evidentemente yo tengo mis discrepancias obvias y, por ejemplo, de uno de ellos se habla dentro de los íntimos diciendo que lo único que yo he aprendido de ese señor es una vez que me enseñó la palabra ríspido. Ya está. Eso ya lo buscáis vosotros en el diccionario. Pero, o sea, quiero decir, vamos a ver. En este libro se ve claramente, se ve, si tú sabes leer, cuáles son las afinidades, las discrepancias, se ve cómo se hace la crítica desde un sentido del humor elegante. Estoy totalmente de acuerdo, y además es una cuestión en la que, a ver, ¿cómo se dice eso? De que la falsa modestia no es virtud. O sea, ya no es de, no, es que yo... No. Ella se valora, y se valora honesta y honradamente, desde mi punto de vista al menos. Ella hace cuando se define o cuando tú ves que se está definiendo, lo hace de una manera honrada y honesta. Y no renuncia a definirse, y no renuncia a reconocerse sus valores. Que es lo que tiene que hacer, ¿Por qué? desde mi punto de vista. O sea, pero fijaos, desde el punto de vista de la crítica, que es a lo que iba, que te vea Alfonso ahí, que te escapa, es un periodista incisivo, ¿eh? Fíjate, con este libro ha pasado una cosa muy curiosa. Primero, y es que hay gente que lee el libro buscándose. A ver si estoy o no estoy. Claro, hay gente que lee el libro buscándose. Si se encuentran... Encantados. O se cabrean. Claro. Pero lo peor de todo es no encontrarse. Y eso, o sea, que un hombre se borre, y lo digo por mí misma, también, cuando de repente hacen una lista y tú ves que tu nombre ha desaparecido, tú te sientes mal. Y luego hay gente que ve los nombres y ve las cosas, lo que aparece, lo que se dice de unos y otros, por qué personas tienes agradecimiento, por qué personas experimentan rencor, por qué personas experimentan las dos cosas a la vez, que es posible, porque las relaciones personales son complejas y yo qué sé, a Alfonso puedo quererlo mucho y a veces lo mataría o cosas así, ¿no? Bueno, pues hay gente que dice, ¿por qué has sido tan cariñosa con Pérez Reverte? A esa página no llego yo. Es que no es verdad. Quiero decir, es que no es verdad que yo sea cariñosa con Pérez Reverte. Es mentira. Y hay otros que te dicen, ¿cómo le das tanta cera a Pérez Reverte? Y entonces tú dices, ¿cómo se puede hablar de las cosas? ¿Cómo se puede hablar de las cosas desde la complejidad, el matiz, el sentido del humor y la ironía? ¿Se puede? Porque parece que no. Parece que hay gente que se enfada contigo porque no llegas y hay gente que se enfada contigo porque te has pasado. Entonces creo que lo he hecho bien. Entonces creo que en ese sentido a la hora de graduar no lo he hecho mal. Volviendo a la relación de la clase con la literatura, con el trabajo de las escritoras y de los escritores que vamos a los sitios y como cantaba el grupo aragonés La Bullonera, venimos simplemente a trabajar, porque eso a veces se olvida, O sea, a veces se olvida que los escritores, las escritoras no vivimos del aire, y a veces se nos piden todo el rato favores si a ti no te cuesta nada. Si total, y a ti no te cuesta nada una cosa, y no te cuesta nada la otra, y no te cuesta nada la otra, y no te cuesta nada la siguiente. Pero al final lo que pasa es que eso es tiempo y esfuerzo. Y al final a lo mejor llega un mes que estás así. Porque a ti nada te cuesta nada.
Entonces, eso pasa mucho con los trabajos vocacionales. Si haces lo que te gusta, ya te puedes dar por pagado o por pagada. Y eso es injustísimo. Y es injustísimo desde un punto de vista de justicia social, de clase y de raza y de género. Porque, insisto, yo soy la nieta de un músico melómano. Yo no tengo dinero de familia. Yo tengo una casa, es verdad, tengo una casa, tengo un piso en propiedad y sé que eso es maravilloso, pero ese piso en propiedad yo pude pagarlo porque mi padre me dio la mitad de lo que le correspondía por la herencia del piso de su madre. Yo, que llevo 30 años en este oficio y que he ganado premios prestigiosísimos y que publico prácticamente un libro al año. Yo tengo un piso en propiedad porque me ayudó a pagarlo mi padre. No, pero mira, yo sobre ese particular, a ver, es que leí una parte al principio, el dinero que pagan a los colaboradores por escribir 2 páginas o por tal artículo o por alguna cosa de encargo que luego ni se lleva a efecto y tampoco te pagan un duro. ¿Tú creo que haces alguna mención? Bueno, ¿Algún trabajo que te encargaron aquí en Pozuelo? No, que le encargaron a otra persona y que te lo pasó a ti. Claro, pero Belén Copegui, claro, o claro, yo cuento un momento de mi vida en el cual a mí un señor, que se dice en el libro, que no sé si se llama Gonzalo, o Álvaro, o Íñigo, o Borja, pero por ahí le anda, pues a mí me contrató para que le escribiera la novela que él quería escribir, cuando yo estaba empezando. Y me ofreció 300.000 pelas de la época, que estaban por aquella, pues aquí os estoy hablando a lo mejor del año 92 o 91. Era un dinero y a mí me venía muy bien. Por supuesto, jamás me pagó. Entonces, en la novela se cuenta cómo los trabajos de encargo están muy bien. Los trabajos de encargo están... No sé si está también la figura de lo que se llama el escritor fantasma y la escritora fantasma, ¿no? Eso puede ser moralmente más reprobable, pero por ejemplo las editoriales encargan libros a personas que firman con su nombre, y por el hecho de que un trabajo sea de encargo, eso no significa que vaya a ser ni mejor ni peor, que también tenemos ahí mucho mito con lo del tema de la literatura. A lo que iba yo de los dineros. Entonces, esto que yo os estoy contando, que es mi caso personal, nos habla de cómo tenemos una visión muy alterada de lo que significa ser escritor o escritora en este país. Y cómo vivimos en sociedades donde la cultura es un concepto cada vez más devaluado. Yo cada vez que me pongo a ver el programa de David Broncano, y se sientan las gentes en el sofá y cuentan lo que follan, que a mí me da igual, y cuentan lo que tienen en el banco, yo me quedo alucinada. Porque para mí es inconcebible. Es que me entra como una especie de cortocircuito. Entonces, ¿cuál ha sido a lo largo de mi vida como escritora mi privilegio? De verdad, o sea, mi privilegio de verdad. O sea, lo que a mí me ha dado fuerzas y energías para seguir adelante lo que hiciera falta. Pues a mí lo que me ha dado energías a lo largo de todo este tiempo es, por una parte, saber que desde que soy pequeña era una niña que estaba endemoniada. Este libro es una manera de salvarse una de los demonios que tiene dentro. Entonces, ¿por qué estaba yo endemoniada? Yo estaba endemoniada por el gusto por las palabras. A mí, el placer del lenguaje, el placer de aprender palabras que no conoces, de combinarlas, de hacer música con la literatura, la posibilidad de que los textos literarios no te cuenten solo una historia, porque fijaos que muchas veces decimos, es que la literatura cuenta una historia. Bueno, la literatura cuenta una historia, pero no vale solo con que cuente una historia.
Todos tenemos una historia que contar. Todo el mundo tiene una historia que contar. Pero no todo el mundo encuentra las palabras para que esa manera de representar su historia sea artísticamente conmocionante, conmovedora, que nos retumbe por dentro, que se convierta en algo universal. Una cosa es un testimonio político, una cosa es una declaración, una cosa es una denuncia, pero los textos literarios tienen que ver con el lenguaje. Y yo esa aptitud sé que la tuve desde muy pequeña y sé que luego la trabajé, porque desde luego si no la trabajas al final, en el arte si no te trabajas las cosas es como si eres una persona con un oído perfecto, eres un superdotado musicalmente, pero si no trabajas y desarrollas tus habilidades innatas, probablemente nunca llegarás a ninguna parte. Entonces, ese es de entrada mi privilegio. Y mi otro privilegio es el haber sido la nieta de un mecánico melómano. Y es lo que contaba Alfonso hace un momento. Mi abuelo, y está por aquí mi prima Mónica, que conoció perfectamente a mi abuelo Ramón también. Mi abuelo Ramón empezó siendo chofer. Y fijaos que yo creo que acabó siendo mecánico precisamente porque era melómano. Yo creo que mi abuelo Ramón tenía muy buen oído. Y entonces, claro, en aquella época, ahora a los coches se les diagnostica de qué tripas se les ha roto metiéndolos en el ordenador, pero yo me acuerdo perfectamente de mi abuelo con el brum brum y con el plan plan, saber si era la junta a la culata o la correa o yo qué sé qué, o ¿cómo se llamaba esta otra? Bueno, da igual, lo que sea. La correa de transmisión, la bujía, era... Los taques. Y los platinos. Y los platinos, y bueno, estas cosas de los coches. Entonces, mi abuelo para eso era un monstruo. O sea, acertaba. Acertaba. Y al mismo tiempo tenía un gran oído musical. Entonces, había algo. Entonces, empezó siendo chofer, luego trabajaba arreglando coches, y con el paso de los años, él llegó a comprar un taller. Cosa que le salió fatal, porque no tenía absolutamente ninguna mentalidad empresarial. Y le salió todo horriblemente mal. Pero yo me acuerdo de cuando era pequeña, de mi abuelo llegar a casa con el mono azul y oliendo a gasolina y grasa que tiraba para atrás y con las uñas muy negras que a mí me daba... Yo era una niña. Era una niña que me gustaba la colonia, como digo. Entonces yo le decía, abuelo, porque mi abuelo era súper achuchón, le encantaba tocarte, agarrarte, besarte, bueno, se volvía loco de pasión y de felicidad. Mi abuelo era maravilloso. Y entonces yo decía, quita, que me hueles mal. Pero se nos pasaba enseguida. Se nos pasaba enseguida el asunto. Entonces, mi abuelo, siendo un hombre que era eso, que era un trabajador, que era mecánico, tenía un respeto reverencial por todo lo que tenía que ver con la cultura. Pero no un respeto... Tenía como la convicción de que la cultura formaba parte de nuestra vida y de que la cultura nos servía para desarrollar nuestra conciencia crítica y que la cultura te abría los ojos y que te colocaba en posiciones en las que tú podías ver las cosas con más claridad y te sentías menos indefenso, incluso que la cultura te podía servir para mejorar tus condiciones materiales de vida, aparte de que fuera algo placentero. Entonces, mi abuelo se acercaba así a la cultura y como se cuenta en este libro, en mi casa la cultura no era una conversación. En mi casa la cultura era una trifulca, sobre todo si se hablaba de música. Mi abuelo tenía en el comedor de casa, tenía una foto, un dibujo, una fotodibujo de esas, una foto que se ha pintado y tal. Tenía una imagen que él decía que era Tchaikovsky. Era la foto de Tchaikovsky, del abuelo y tal. Y un día mirando la foto, venga a mirar la foto, le digo, abuelo, este señor no es Tchaikovsky. Y entonces mi abuelo, no me jodas. Un susto terrible. Pero, no me jodas, digo, ¿cómo no va a ser Tchaikovsky? Y digo, no, abuelo, este señor es Pablo Iglesias. Era el fundador del PSOE. Y entonces dijo, bueno, pues entonces lo voy a dejar. Eso
le resultó... Pero él pensaba, de verdad, o sea, era Tchaikovsky. Mi abuelo tenía en una habitación, yo que sé, tenía fotos de los grandes barítonos y de las grandes sopranos de la época, yo que sé, tenía por ahí a Marcos Redondo, a Pilar Lorengar, o sea, era un zarzuelero apasionado, le gustaba la ópera, yo que sé, el pájaro azul, Montserrat Caballé. La corte del faraón ya le parecía un poco demasiado frívola. Esto ya no le convencía tanto. Pero fijaos hasta dónde llegaría el compromiso de mi abuelo con lo musical, que cuando yo celebré mi 18 cumpleaños, en casa de mis padres, e hicimos una fiesta, porque hemos sido una familia siempre mucho de celebrar, o sea, todo lo que se pudiera celebrar, venga, a celebrarlo, lo que hiciera falta, ¿no? Y teníamos puesto un disco de Serrat, ese Yeye, imaginaos, Serrat, un Yeye, un rockero, Serrat. Y mi abuelo entró por la puerta y dice: si no quitáis ese disco, es que a mí no me queréis. Era una cosa, con lo cultural pero vamos, era tomárselo súper a pecho. O sea, la cultura era cualquier cosa menos la guarnición del filete. La cultura no era una cosa ornamental, la cultura no era una cosa accesoria. La cultura era algo, o sea, que tenía muchísimo que ver con la vida y con la conciencia y con la construcción de la mirada. Entonces, ese es mi privilegio. Venir de una familia para la que el mayor patrimonio que tú podías tener en la vida, lo que tú podías ir acumulando que más importaba, eran los libros, eran los discos, eran esas cosas. Y es lo que a mí me ha quedado. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo un estilo, que es un estilo donde se utiliza un léxico rico y donde se utiliza una sintaxis que a veces es compleja, porque mi patrimonio, mi capital, son mis palabras, mi cultura, mi aprendizaje de todas esas cosas. Entonces, yo creo que la clase, el género, la raza, se ven en el estilo literario. Cuando la gente piensa que las metáforas van por un lado y la ideología va por otro, o que las epanadiplosis de un texto van por un lado y la clase social van por el otro, estamos muy confundidos. Al final, la economía, la historia, los géneros literarios van de la mano. Van de la mano. Y yo escribo como escribo porque soy la nieta de un mecánico melómano. Y si no fuera la nieta de un mecánico melómano, pues escribiría de otra manera. De otra manera y estaría escribiendo de otra cosa, efectivamente, porque en la literatura la manera en la que tú escribes es lo que estás escribiendo. No se puede separar lo uno de lo otro. Y esa es un poco la historia de Los Íntimos. En la portada veis que hay una foto de una niña bailando con un señor, pues esa niña soy yo y ese señor es mi padre. Porque también creo que en este mundo de la cultura lo que hacemos muchas veces es estar todo el rato bailando. Vamos de baile en baile. Pero y una cuestión, yo estaba pensando, ¿no hay también una especie de retroalimentación? La gente como tú, como Almudena y otras gentes, ¿no escribís también pensando en vuestros lectores, en esas personas sobre las que influís con vuestro trabajo y que de alguna manera piensan lo mismo que vosotros? Es como una especie de, no sé si de vasos comunicantes o de retroalimentación o algo así por el estilo. Mira, con los lectores y con las lectoras, por supuesto, tú terminas estableciendo un vínculo, sí. Y un vínculo que además muchas veces es un vínculo de intimidad y de apoyo y de cariño. Pero hay que tener mucho cuidado, sí, con los lectores y con las lectoras. Hombre, volvemos otra vez a lo de la equidistancia. Claro, entonces vamos a matizar, porque si no muchas veces con lo de los lectores y las lectoras lo que se hace es demagogia en el mercado. Claro. Y por ejemplo, yo a veces me escandalizo cuando en internet me llegan cosas de estas de Instagram y la gente, hay escritores y escritoras que llaman a sus lectores seres de luz. ¿Qué coño seres de luz? Un lector es un lector y una lectora es una lectora, pero eso de seres de luz, esa adulación permanente
A las personas que están al otro lado, bueno, pues hay lectores buenos, hay lectores malos, igual que hay escritores buenos, escritores malos, hay gente que a veces un libro lo lee bien, hay veces que lo lee mal, igual que yo puedo escribir un libro bien y puedo escribir un libro mal. Entonces, el hecho de que uno sea un lector o una lectora no te legitima para cualquier cosa. O sea, quiero decir, el hecho de que tú te hayas gastado tu pasta en un libro no significa que eso te dé derecho a todo. Igual que yo no tengo derecho a todo. Entonces tiene que haber efectivamente una interacción en términos más o menos razonables. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, yo sé que lo que yo escribo no tendría ningún sentido si al otro lado no estáis vosotros y vosotras. Si al otro lado no hay personas como vosotros y vosotras que cierren el ciclo comunicativo de la literatura, mi gesto de escribir es un gesto vacío. Es un gesto que no tiene ninguna repercusión en la comunidad. Es un gesto que no construye relato. Es un gesto que no hace memoria. Es un gesto caligráfico que se queda en un cajón y me puede servir a mí terapéuticamente. Pero desde un punto de vista eso de sociedad, desde un punto de vista cívico, pues no tendría ninguna importancia. Entonces, yo escribo con esa conciencia. Con esa conciencia que también implica por mi parte que estoy asumiendo una responsabilidad, que es la responsabilidad de quien quiere hacer su trabajo porque sabe que su trabajo va a ser escuchado por otras personas. Sí, bueno, quizá un poco yo me refería quizá un poco más a eso como que estás diciendo, porque tú tienes una responsabilidad, claro, te guste más o te guste menos, sobre aquellas personas que leen lo que tú escribes y que son eco de lo que escribes. Claro. Yo tengo esa responsabilidad efectivamente y como tal yo intento hacer las cosas... Vamos, tú. Todo el mundo. No me refiero a todos los escritores. Bueno, vamos a ver, fíjate, ahí podríamos discutir, porque todas las personas que toman la palabra en público tienen una responsabilidad. Sí, pero vamos a ver, delimitemos. Tú tienes una responsabilidad porque tal como tú te has construido, tal como tú eres y tal como es el tipo de lectores que tienes. Otras personas escriben para vender libros y venden muchísimos más libros que tú y tienen muchísima menos responsabilidad. Bueno, tienen menos responsabilidad, ejercen menos responsabilidad ética al menos sobre aquellas personas sobre las que influyen. Me voy a poner más mala que tú todavía. Más. Tienen mucha más responsabilidad que yo. Pero no. Por dejación. Vale. Claro, lo que yo te quería decir, Alfonso, es que todas las personas que toman la palabra en público tienen una responsabilidad. Lo que ocurre es que dentro de esas personas hay quien la asume y quien dice, no, si yo no soy responsable de nada. Y a lo mejor con ese no ejercer su responsabilidad lo que están haciendo es engordar el discurso dominante y hegemónico. No, si yo no he sido. Pío, si yo no he hecho nada. No, si yo estoy... Y volvemos a un ejemplo que hemos tratado aquí algunas veces ya. Seguro que conoceréis a la poeta de la posguerra española, Ángela Figuera. La buscamos. Pues esta es, Ángela Figuera. Aymerich. Esta misma. Bueno. Pequeñita como tú, pero con una voz de tío. Con una voz de Ángela Figuera. De Ángela Figuera. Bueno, Ángela Figuera, hablando de esto de la responsabilidad y el arte y la poesía y todas estas cosas, Ángela Figuera tiene un poemario escrito que se titula Belleza Cruel. Belleza Cruel, en el que hay un texto entero dedicado a un niño que se convierte hecho de rosas. Rosas. ¿Qué es lo que estaba expresando Ángela Figuera con ese poema? Pues lo que estaba expresando Ángela Figuera con ese poema es que los poetas que en la época de la hambruna y la represión franquista y esa podredumbre tremenda que vino después de la guerra se dedicaban a cantar la belleza de la rosa, eran personas moralmente muy reprobables. Y bueno, y más. Entonces, eso es un punto de vista, pero vamos a
Y es un punto de vista que nos podemos plantear. ¿Cuál es tu responsabilidad como persona que toma la palabra en público cuando las cosas van mal o hay muchas cosas malas sobre las que meter el dedo en la llaga y recrear desde un punto de vista artístico, y tú decides ponerte a cantar al corro la patata o qué bonita es la rosa en primavera cuando la polinizan los abejorros que vienen de las lejanas tierras del sudeste de Uruguay? Luego hay otro punto de vista, que es el de otra poeta muy comprometida, que es Paca Aguirre, que también la conoceréis, a Paca Aguirre, maravillosa, que no está de acuerdo con Ángela Figuera y piensa que en las épocas de sombra y en las épocas de desesperanza y en las épocas en las que nos sentimos solos, tristes y desasistidos, necesitamos los cuentos de hadas. Y necesitamos la ilusión que construyen las palabras hermosas. Entonces, son dos mujeres antifranquistas, dos mujeres comprometidas, muy comprometidas en su manera de vivir la vida y de tomar la palabra literariamente, que sin embargo interpretan posiciones literarias de una manera distinta. Es que vivieron infancias totalmente diferentes. Claro, Paca Aguirre vive una infancia muy dolorosa, claro. Tienen dinero, ¿cómo tienen dinero? Tienen cuadros que pueden vender, claro, de su padre y no los venden, son capaces de regalarlos a instituciones y no los venden. Ángela Figuera viene excursillista del 36 más o menos, si no recuerdo yo mal, y viene ya con una ideología que ya la tiene. Paca Aguirre, claro, no tiene esa ideología. Pero las dos... Y Paca Aguirre te cuenta de cuando iban ella con sus hermanas a ayudar, claro, a las monjas a que le dieran un cachillo de galleta. Claro. Pero las dos te cuentan eso, sí, las dos te cuentan eso desde la perspectiva ya de dos mujeres maduras, adultas, que han reflexionado sobre la palabra literaria, que han reflexionado desde la literatura a través de su vivencia personal y llegan a conclusiones diferentes. Sí. Entonces, bueno, lo que yo quiero decir es que la literatura precisamente con lo que nos pone en contacto es con esa complejidad. Con esa complejidad, y nos ayuda a pensar. Y eso, claro, por supuesto. Sí, señor. ¿Sabes con quién discutir? Es que esto es muy largo, si es que nos ponemos aquí es muy largo. Ángela Figuera tenía unas polémicas con quien las tenía con León Felipe, Camino Galicia. Claro. Y Ángela Figuera creo que era muy amiga de Blas de Otero y esas cosas. Sí, pero bueno. sí, también muy amiga. En definitiva, que lo que os estaba diciendo, que este libro es una memoria de esa experiencia en la que al final la literatura se vivifica, la literatura está llena de vida y al mismo tiempo pues la vida está llena de literatura. Y si queréis ya, yo cierro mi intervención y vosotros decís lo que os dé la gana y lo que queráis. En realidad, este libro, que es eso, una memoria autobiográfica, cómica, con viajes, con reflexión y todas esas cosas, al final yo la interpreto como una novela social. ¿Y por qué lo interpreto como una novela social? Lo interpreto como una novela social porque yo, ¿qué es lo que hago a lo largo de 500 páginas? Hablar de mi trabajo. Estoy hablando de mi trabajo. Y estoy diciendo que la literatura, eso, no es un sacerdocio. No es que Dios te toque con el dedo y tú te conviertas en genial en la noche a la mañana. Es una carrera de fondo en la que hay que persistir muchísimo, en la que el estilo refleja nuestras condiciones de vida y nuestros orígenes, y en la que, bueno, pues no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Es un poco la idea. Y al final se acaba con un capítulo, y con esto no os hago spoiler y os lo vuelvo a decir en inglés para que me entendáis. Hay en un capítulo en el que, muy irónicamente, se intenta reflexionar sobre cuál es el significado del éxito literario. Y se vincula la palabra éxito con la palabra exitus. Que ya sabéis que exitus, el exitus en medicina es que las pichas.
Básicamente es que te mueres. Entonces, esa relación del éxito con la muerte, de cómo para escribir tienes que estar en una situación pues de cierta insatisfacción y de cierto conflicto y de no ser complaciente ni contigo misma ni con los demás. Y luego, si esto fuera poco, cómo el éxito en la sociedad contemporánea se relaciona con salir o no en la ruleta de la fortuna. Y con esto ya sí que acabo, porque el otro día me lo puso Alfonso en un WhatsApp. Yo ya tengo lo que se llama en fútbol, creo que es, otra vez en inglés os lo digo para que me entendáis, tengo el hat-trick. Tengo un hat-trick. Os cuento. Que metes 3 goles en un partido. A ver si os modernizáis un poquito, chicas, que esto somos más mayores que tú. Esto no puede ser, a ver si somos un poquito más futboleras, un poquito más... Que hay que tener la pata en la realidad también, aquí no estar hablando todo el día del sexo de Los Ángeles, aquí... Bueno, os cuento qué consisten mis 3 goles. Hace una temporada salió en el panel de la ruleta de la fortuna... En el rosco. No, calla, que no. Hace algunos años salió en el panel de la ruleta de la fortuna el título de Pequeñas Mujeres Rojas. Tenían que adivinar los concursantes Pequeñas Mujeres Rojas. Y ese día a mí el contestador, el teléfono, me ardió. O sea, me ardió más el teléfono ese día que los días que quedaban las listas más altas del Babelia. No, ese día. Pequeñas Mujeres Rojas. La ruleta de la fortuna. Segundo momento estelar de mi vida. Saber y ganar. Saber y ganar. Preguntan por el título de clavícula. Otra vez el teléfono sin destellos por todas partes. Y el otro día el rosco de pasapalabra, que era lo que me faltaba ya para completar la Santísima Trinidad. Preguntaron por el título de un poemario de la escritora madrileña Marta San, con el que ganó el premio de la crítica en el año de... y era con la V, Vintage. Bueno, entonces, ese es mi hat-trick. Y yo creo que esa es un poco la clave del éxito contemporáneo. Al final se trata de salir en la ruleta, en pasapalabra, en saber y ganar. El éxito literario, ¿no? El éxito literario es el reconocimiento a la calidad literaria. El éxito literario es vender muchos libros. ¿Cuál es el éxito literario? Mira, hay escritores que venden muchos libros, que yo no, al jurado este hasta le compro uno, ¿sabes? No presenta, porque ese sí oye un día hablar, pero a mí el que la gente venda muchos libros tampoco me dice mucho como de éxito literario. Es un éxito de ventas que vende muchos libros, como Julio Iglesias vende muchos discos, pero yo no voy a comprar ninguno, coño. Pero es que es muy tuyo. Pero a ver, es que el éxito literario para unas personas es una cosa y para otras quizás sea otra, ¿no? Sí, ahora, ni un escritor se tiene que morir de hambre. O sea, no sé, te puedo preguntar de algún escritor que iban por ahí de chiquitos y que se tenía que ir a casa porque tenía mucha prisa y se iba a casa porque no tenía un duro, no tenía para pagar una ronda, por ejemplo, ¿sabes? Y reconocido, pues, su calidad, y le conocemos todo. Y otra cosa, pues yo qué sé, pues gente que vende libros que no voy a comprar ninguno en mi puta vida, ¿vale? Y vas a hacer fenomenal. Desde luego lo que tenemos que tener un poco así, ser un poco sensatos en este sentido, es que el hecho de vender muchos libros no es un criterio para valorar la calidad de un escritor o de una escritora. Igual que el hecho de vender pocos tampoco. Porque hay mucha gente que piensa que como vendo poco es que soy muy bueno. O al revés, hay gente, como vendo mucho es que soy muy bueno. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, Alfonso. Hay que encontrar ahí un punto Y luego sobre otra cosa que has dicho,
que a mí me gusta mucho y no quiero hablar más de ello porque has hablado de la música de las palabras, sí, o algo así. Sí. A mí hay algunos escritores que me encantan cómo escriben, que tiene, o sea, tú te pones a leer y es de una belleza tremenda, ¿no? Y dices, joder, qué envidia, cómo escribe este tío cabrón, esta tía, joder, es que escriben de maravilla, ¿no? Pero algunos de esos que escriben también, volvemos otra vez a lo que decía Ángela Figuera. Ahí también hay que tener cuidado con la línea, ¿o no? Hombre, claro, es que en las artes, aquí esto ya nos vamos a poner muy profundos y os voy a poner un ejemplo vamos a ver. En las artes de lo que se trata es de que tú tienes aquí esta jarra de agua. Tú tienes esta jarra de agua. Entonces, tú esta jarra de agua que tienes aquí delante, tú puedes decir en un texto literario, puedes representarla en un texto literario diciendo la jarra de agua encima de la mesa. O puedes decir la jarra de agua medio vacía encima de la mesa. O puedes decir la jarra de agua de encima de la mesa en la que a través de la cual se veía el cuerpo de... O puedes decir la jarra. Con agua. Con agua. O con agua. O transparente. O... Entonces, en un texto artístico, el referente es siempre el mismo, pero lo que importa son las palabras que tú eliges para hablar de esto. Entonces, si las palabras que tú eliges para hablar de esto aportan un punto de vista diferente para que la gente lo vea en un determinado momento del tiempo y de la historia, fenomenal. Pero si las palabras que tú utilizas para hacer alusión a esta jarra de agua son pura corteza, fanfarria, y no aportan nada, entonces eso es el límite que se pasa y está mal. Pero no significa siempre que los textos literarios que tengan muchas palabras estén mal, o que los textos literarios que tengan pocas palabras estén por sistema bien. Hay gente que dice, es que el adjetivo siempre sobra. Mentira. El adjetivo no sobra siempre en un texto literario. O sea, no hay fórmulas en los textos literarios para decir que un texto está bien o está mal. Funciona o no funciona, y llega o no llega, pero no hay fórmulas de la Coca-Cola. Entonces, lo que sí que tienen que hacer las maneras de decir las cosas en los textos literarios es provocar una conmoción. Y lo que nos pasa ahora con los textos literarios atravesados de arriba abajo por la lógica del capitalismo es que todos los textos literarios son iguales porque los textos literarios están gentrificados, como el centro de las grandes ciudades. Y por los textos literarios gentrificados y por el centro de las grandes ciudades gentrificados, los lectores, las lectoras, los viandantes no viajamos, hacemos turismo. Entonces, este es el sentido en el que yo os digo que las palabras de un texto literario, la cualidad, las metáforas, la manera de sonar de un texto literario no se puede separar de la concepción económica, cultural y política de un determinado momento de la historia. Y que dentro de eso no hay fórmulas. Que hay escritores y escritoras corrosivos, rebeldes, iluminadores, que utilizan muy pocas palabras, y hay otros escritores y otras escritoras corrosivos, rebeldes, iluminadores y que te llegan a la tripa, que utilizan un montón. Y eso es la maravilla de la literatura, que hay la posibilidad de trabajar de maneras muy diferentes. Bueno. Y ha quedado muy claro quién no le gusta a Alfonso. Esto tiene que quedar claro en cada uno de los encuentros y en cada una... Pues queda grabado, ¿eh? Esto ya no se puede volver atrás, ¿no? Ya está. Una investigación pendiente sobre la mesa de Guadalajara, ¿eh? Porque luego, fíjate... A ver, ahora te tenemos que buscar ahí. ¿Quién Hay quiere, que investigar las si mesas es de comentario, Guadalajara, Alfonso. a ver, si es para comentar, procurar ser breves, no es otra conferencia. Pero bueno. Porque más que nada a ver, las dos veces con libros de Carlos Fonseca. Uno cuando presentamos Mañana cuando me maten, que era de los 5 últimos asesinados por Franco, que él fue abogado defensor de uno de ellos, y otro, el de Yolanda González, que era algo de no olvidéis mi nombre, no recuerdo, y que él fue
abogado de la acusación, o sea, de los familiares. Vive ahí donde Rajoy, tiene 83 años, está jubilado, y don Mariano, un jubilado contra los fondos buitres. Le ha ganado en el Supremo a la señora Botella la venta de estos. Y tiene ahí una retalla, mujeres todas aquí peleando, por sus derechos de sus viviendas, que se las van a tener que... Esperemos que si lo consigan, que la vendan por lo que se lo vendieron a los fondos, por 68.000 euros. Y yo no sé, yo igual me junto con alguien por aquí, hacemos un alboroque aquí, le invitamos un vino a ese hombre para hacerle un homenaje. Por el vecino nuestro. Compra aquí donde Angie, que es un bien aquí, se encuentra con todo Dios. Y yo creo que... Y la otra cosa, pues bueno, ya lo dije al principio, lo de la unidad de la memoria, que haber puesto una foto aquí antes, pero no. Bueno, y a ver, preguntas. Ah, bueno. A ver, ¿quién quiere preguntar? Nadie. Si no preguntamos nosotros. Bueno, decía que no sabía si venir, pero que estoy encantado. Y sobre todo me has subyugado. Sí, lo tengo que decir muy claramente. Por el proceso que has empleado de explicar aquello de la herencia de tu abuelo. Te he entendido perfectamente. En mi casa hemos mamado la grasa en las manos y en la ropa, arreglando motos y coches. Y a mi hermano el mayor, que me lleva 5 años, le encanta la música clásica. Y por eso te he entendido perfectamente. Y todos llevamos dentro el germen de la música. La lectura no tanto. En mi casa no había dinero para comprar libros, desgraciadamente. Somos de la época de la posguerra, ¿qué te voy a contar? Pero desde luego me ha encantado estar aquí. La forma en que habéis llevado el diálogo y sobre todo la exposición de los motivos de lo que puede estar en los libros, de lo que está en el libro. Es íntimo, es tuyo, supongo. Me han dicho, no me traigan más libros. Y no voy a hacer caso. Muy bien, me parece estupendo. No es por regalarte el oído, ¿eh? Muchas gracias. No es por regalarte el oído. No, es que hay algo que nos une que tiene que ver con la grasa. Esto es así. Mira, yo me acuerdo con lo que dices de lo del dinero para comprar, para no comprar. A mis fábrica de perfumes, o sea, proletariado era la hija de un represaliado de la guerra, un hombre que murió en el penal de Cuéllar, murió de frío, y había sido, mi bisabuelo había sido pescadero en un pueblo de Valladolid que se llamaba Olmo, y mi bisabuelo fue para adelante porque enseñaba a la gente a leer en la pescadería detrás con el socialista. O sea, quiero decir, estas familias que son los... Y me acuerdo perfectamente de mi abuela, ahorrando para comprar en el kiosco de la esquina, que el kiosco de la esquina era para nosotros el lugar de gozo y regocijo sumo, los fascículos de las enciclopedias que luego ella, con más dinero ahorrado, encuadernaba para regalárselas a mi padre. Y son enciclopedias que todavía tenemos en casa, yo que sé, El Mar, la enciclopedia del mar, la enciclopedia de no sé qué, y era como si ella Sisara de la compra. No, Sisara no, porque ella se lo guisaba y ella se lo comía, pero era lo que ella retiraba, lo que ella guardaba y se lo gastaba en eso. Entonces había como una cosa muy entregada hacia todo lo que tenía que ver con lo cultural. Y bueno, y mi abuelo se iba a la Gran Vía, a los cafés de la Gran Vía, y se pasaba con un café toda la tarde en la tertulia. Hablando de música, fundamentalmente, hablando de zarzuela, y cuando se podía, hablando de política. Cuando ya fue muy mayor, consiguió que en el Centro Gallego de Madrid, que a mi abuelo no tenía nada que ver con Galicia, pero consiguió que en el Centro Gallego de Madrid le dejaran poner música los sábados por la tarde. Y allí se iba al Centro Gallego de Madrid a poner los discos y la gente escuchaba los discos. Era un disc-jockey a su manera, pero era... Eso ahora yo de verdad creo que se está deshaciendo
Pues en mi infancia, y creo que en la de muchos, lo que primaba era el kiosco, donde se cambiaban los tebeos y donde predominaban los tebeos de hadas y de novelas rosas y los de Batman y era la cultura que nos entraba por ahí. Y eso sí que te he entendido bien cuando has hecho mención a los libros de hadas, ¿verdad? En Los Íntimos hay también un homenaje. Por un lado hay un homenaje a la alta cultura, porque yo creo que la alta cultura es importante, y es importante hablar de Virgilio en la barra de los bares, y que en una asociación se hable de cosas que yo qué sé, fijaos Irene Vallejo, la que ha pegado con el infinito en un junco, y es cultura clásica pura y dura, pero también es muy importante reivindicar las fuentes de la cultura popular. De los tebeos, del folletín, de las novelitas de Adubo y todas esas cosas. Perdona. Julio, la pregunta es: ¿cómo veis vuestro futuro y vuestra relación con la inteligencia artificial? Bueno, pues eso es un temazo. Vamos a ver, mira. Yo la novela anterior que escribí, esta se llamaba Persianas metálicas bajan de golpe, y hablaba precisamente, en gran parte reflexionaba sobre estos asuntos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Yo creo que las personas que practican la literatura de una manera rutinaria, de una manera comercial, de una manera poco exigente, sin asumir riesgos estilísticos, esos van a desaparecer del mapa. Porque la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor. Porque al fin y al cabo la inteligencia artificial lo que hace es combinar unas variables repetidas de una manera infinita a la que tú no tienes, que tú serías humanamente incapaz. Pero trabajas con frases hechas, trabajas con clichés, trabajas con algo ya sabido. Entonces, esos escritores y las escritoras pueden temblar. Los escritores y las escritoras que trabajamos desde la idea de que la experimentación con el lenguaje es una búsqueda y trabajamos con esa perspectiva poética y tal, a eso la inteligencia artificial no nos va a hacer sombra, de ninguna de las maneras. No es posible. Sin embargo, hay algunos, a pesar de esta cosa optimista que estoy queriendo compartir contigo, hay cosas muy preocupantes. Como por ejemplo que el otro día se hizo un experimento con lectores de carne y hueso para que eligieran qué poemas les parecían mejores. Algunos eran poemas escritos por seres humanos, incluso por grandes poetas y otros por inteligencia artificial, y salió por mayoría como poema más aclamado uno escrito por una inteligencia artificial. Entonces, si estamos perdiendo como receptores de la cultura esa sensibilidad, esto es un poco preocupante. Porque a lo mejor lo que va a pasar con esto es que, claro, las personas que tenemos esa visión intrépida y arriesgada de la palabra literaria, no encontremos receptores. No encontremos receptores porque todo lo cultural se asocia a lo conocido, a lo familiar, a lo previsible y a lo fácil. Que eso la inteligencia artificial lo va a hacer de perlas. Entonces, yo estoy un poco ahí, estoy en esa... Por una parte quiero mirar con esperanza, pero por otra parte, yo lo siento mucho, detecto síntomas que no son nada halagadores, la verdad. Y luego hay una cosa que me preocupa muchísimo de esto de la inteligencia artificial, y es la idea de que te lo plantean todo como algo inexorable, como algo imparable. Bueno, coño, páralo. Si es malo, páralo. Entonces hay como un juego muy extraño, porque parece que las inteligencias artificiales se fueran a emancipar. Bueno, oye, si se van a emancipar, pues córtales las alas. Pero el problema es que hay intereses económicos. Y al final lo que importa es quién explota el coltán en el Congo, y lo que puede hacer Elon Musk con sus redecillas, y por qué eso que hace Elon Musk con sus redecillas se relaciona con la posibilidad de que un tipo como Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Entonces hay un juego ahí muy, desde mi punto de vista, muy perverso. Entonces, yo no quiero ser
reaccionaria respecto a la inteligencia artificial, porque entiendo que, por ejemplo, en el campo de la medicina y en muchísimos otros ámbitos es algo muy positivo. Pero luego, por otra parte, no entiendo por qué no se frena en los aspectos en los que puede ser humanamente destructiva. No lo entiendo, y solo me lo explico desde el punto de vista eso del dinero y de la explotación económica. Alejandro. Bueno, yo voy a contar una anécdota porque la memoria, el cambio de la calle fue el jueves pasado. Yo estuve en esa junta del distrito y tal fue el estado de nervios y de excitación del concejal que para ponernos en situación. El nieto del general Fanjul, es Borja Fanjul, Fernández de Pita, y es un personaje muy de derecha. Es un Borja. Sí, de hecho dice que sus amigos están en Vox, no están en su partido. Pero bueno. Y de hecho le vamos a meter las dos organizaciones de izquierda que están en las juntas de distrito, en concreto en la nuestra, en Aravaca, le vamos a denunciar porque está obsesionado con cambiar la Avenida de la Memoria por la Concordia. Le dijimos que era falsa Concordia y tanto PSOE como Madrid le vamos a llevar a los tribunales, ¿no? Porque además planteó justamente el jueves pasado un pleno extraordinario solamente obcecado, porque ya le habíamos amenazado antes de que llegamos a denunciar, y está obcecado en cambiar la calle, ¿no? Alegando esto del espíritu de la transición y demás. Y además ya le dijimos que era falsa concordia. Concordia es cuando dos personas o dos instituciones se ponen de acuerdo. Y aquí no ha habido ni comisión de la verdad, ni reparación, ni memoria, ni justicia, ni verdad, ni nada ni justicia, de nada. ni reparación. Se le dio un argumentario de todo tipo, ¿no? Que por qué queremos que eso se mantenga como memoria, ¿no? Que las dos frases las dos palabras son bonitas, pero el sentido que entendemos concordia es el que es. Si hubiera habido aquí una comisión de la verdad, como ha habido en otros países que han sufrido de dictadura, desde Camboya, Chile, Argentina, etcétera, pero aquí no ha habido nada de eso. Para empezar que derribe el arco al fascismo que hay ahí, para empezar con la concordia, que elimine el monumento al fascismo que tenemos ahí. Le dijimos que si hubiera habido todo eso en este país, tendríamos una democracia más fraterna, más cercana, más de la gente, ¿no? Y por eso, también de eso viene la situación que vivimos en parte, ¿no? Porque han estado intentando lo que tú comentabas, ¿no? Olvidar, enterrar sobre todo a los de una parte, ¿no? Y bueno, fue una situación... No, pero es que el discurso luego ya se trasciende a lo cotidiano, ¿sabes? Sí. Se trasciende a la familia o así. Pero joder, ¿cuándo vais a olvidar ya eso? ¿Vais que todo el puto día con la misma historia? Sí, en ese tono. Bueno, tú fíjate quería mencionar eso. Que el hecho de que Vox tenga muchos votantes jóvenes que consideran que Vox es la opción antisistema, tiene mucho que ver cómo en ese país se han absolutamente borrado los lazos y las líneas de la memoria histórica, porque evidentemente es políticamente conveniente y políticamente rentable. Entonces, bueno, esto ya no es solamente una cuestión, porque le dicen, esas cosas ya de viejos, ¿a qué le importan las cosas de la guerra? Oye, a mí me importan porque repercuten en la política, en la vida cotidiana. O sea, el pasado está en el presente y el presente se proyectará en el futuro. Entonces, esto es terrible. Hubo una anécdota curiosa al finalizar el pleno, le planteó en la orejilla así. Porque encima luego resulta simpático. Sí. Bueno, porque todos esos síntomas de campechano y de tal resultan muy simpáticos al final, es una cosa maravillosa. Y luego le dan la vuelta, ¿no? Y encima le alabas. Fijaos la libertad, carajo, de Milei. A ver, ¿alguien más quiere intervenir? Chema, ¿tú quieres decir algo? No. Lo tenemos todo claro. A Chema me lo traigo siempre porque es personaje. O sea, no lo traigo como marido, sino lo traigo en calidad de personaje. Porque sale en el libro. Pero en otros no sale también. Bueno, pues entonces, hay algunos títulos... Y Chema sí que queda bien, ¿eh? Además de los íntimos, para aquellos que no lo tengáis, para dos nada más, ¿eh? Hay dos ejemplares de Pequeñas Mujeres Rojas. Yo sigo insistiendo en Pequeñas Mujeres Rojas. Lo podéis regalar a algún amigo o amiga y quedaréis como Dios.
Bueno, como Dios, a ver, como Dios manda, de hecho. Mojones, Dios manda mojones. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido.